Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Radio Caracas Radio presenta Voz de América. El más reciente informe anual de la violencia del Observatorio Venezolano de Violencia, una organización integrada por investigadores de varias universidades en Venezuela, revela que al menos 10.737 personas murieron por causas violentas en el país el año pasado, lo que representa una tasa de 40.4% por cada 100.000 habitantes. Roberto Briceño León, director del Laboratorio de Ciencias Sociales LACSO y fundador del Observatorio Venezolano de Violencia, institución que ante la opacidad y la escasez de estadísticas oficiales ha presentado desde hace 12 años informes anuales que reportan sobre el comportamiento del fenómeno en Venezuela, expone que se detuvo la tendencia a la disminución de muertes violentas que se había experimentado en años anteriores. Hubo entonces un promedio de 26 muertes violentas por día, 180 cada semana y 781 por cada mes. En cuanto a las muertes por intervención policial, hubo 3.39 fallecidos diariamente por la acción policial o militar, 23,8 cada semana y 103 cada mes. Briceño León sostiene que los cambios en la situación económica del país permiten explicar las variaciones en la actuación criminal que, según dice, se mueve de acuerdo a las oportunidades que encuentra para la depredación y la apropiación de rentas ilícitas. En el año 2022 se pudo observar un incremento generalizado en las actividades de extorsión, sobre todo aquellos actores económicos o individuos que tenían acceso a dólares o monedas extranjeras. De una manera muy significativa afectó al comercio de bienes importados. Sin embargo, Douglas Rico, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, reaccionó a las cifras asegurando que generar falsas noticias puede ser un delito penado por la ley. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas. En medio de un ambiente de confidencialidad, avanza en Caracas la reunión entre los delegados del gobierno de Colombia y de la guerrilla del ELN, tendientes a superar la crisis que se planteó en la mesa de conversaciones luego de que el 31 de diciembre el presidente Gustavo Petro anunciara un cese al fuego bilateral con 5 organizaciones armadas, entre ellas el ELN, guerrilla que de inmediato desmintió la información y anunció su rechazo a pronunciamientos sobre temas que aún no se han acordado, como expresó el comandante Aureliano Carbonell, miembro de la delegación de paz de esa organización subversiva. El gobierno planteó algo que no había sido acordado en la mesa y con eso se maltratan los parámetros de trabajo que se han establecido y estamos pendientes para clarificar la situación y para tratar de enrutar el proceso de tal manera que podamos desarrollar el segundo ciclo que está planteado para México. Ante la crisis, el gobierno colombiano reconoció el error y planteó al ELN una reunión extraordinaria en Caracas, en busca de distender el ambiente, como manifestó en su momento el ministro del Interior, Alfonso Prada. Reconocemos que estos procesos son de un altísimo grado de complejidad, que debemos ir con mucha cautela, con mucha prudencia, con precaución, pero bajo ninguna circunstancia estamos exentos de que haya una reacción de la contraparte que hay que atender o hay que responder de alguna manera. Se espera que en las reuniones que se extenderán hasta el fin de semana, las partes alcancen acuerdos que permitan restablecer la confianza en el proceso para retomar la agenda de las conversaciones en un nuevo ciclo que está programado para realizarse en Ciudad de México a mediados de febrero. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia. La tensión entre Guatemala y Colombia persiste después de que el Ministerio Público guatemalteco vinculara al ex jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad, la CICIG, y ahora ministro de la Defensa del país sudamericano, Iván Velázquez, en el caso Odebrecht, situación que provocó el rechazo del mandatario Gustavo Petro, quien llamó a consultas a su embajadora Victoria González Ariza. En respuesta, el presidente Alejandro Yamatei aseguró que respeta las investigaciones que lleva el Ministerio Público y llamó a la cordura a su homólogo colombiano. Sería bueno que alguien ilustre al señor Petro sobre la diferencia entre una investigación y un proceso penal. Hasta el momento no hay una orden de captura, hay un proceso de investigación. Yo lo llamo la cordura. Se hubiera podido aclarar muchas cosas. Retiraron a su embajadora de Guatemala. Nosotros estamos retirando a nuestra embajadora en respuesta. Por su parte, el canciller colombiano Álvaro Leiva, en una entrevista con RCN Radio, remarcó que el ministro Iván Velázquez tiene el respaldo total del gobierno colombiano, pero eso no significa que las relaciones con Guatemala estén en riesgo, sino que llamaron a su embajadora a consultas para aclarar lo que está ocurriendo. Para el analista en relaciones internacionales Mario López, aunque sí hay una tensión evidente entre ambos países, el futuro del conflicto depende de la actitud de ambos mandatarios.
dependerá mucho de la percepción y la actitud que tengan ambos jefes de Estado para poder dimensionar la escalada del conflicto. Evidentemente, ahorita hay una situación complicada, lo puedo decir así, pero mientras las embajadas de ambos países sigan funcionando, mientras que todavía los acuerdos de cooperación se mantengan, creo que tampoco hay que alarmarse en que una relación de, como lo decían ellos, de 200 años se vaya a romper. El excomisionado Iván Velázquez, que forma parte del gobierno colombiano desde agosto de 2022, fue mencionado en una investigación que la Fiscalía Especial contra la Impunidad desarrolla en el caso Odebrecht, por el cual se emitió una nueva orden de captura contra la exfiscal general de Guatemala, Telma Aldana, por delitos de obstrucción de la justicia, conspiración y abuso de autoridad. Eugenia Sagastume, Voz de América, Guatemala. El narcotraficante Joaquín El Chapo Guzmán pidió al presidente mexicano revisar su situación, al argumentar que en la prisión donde se encuentra en Nueva York se violentan sus derechos humanos y es sometido a torturas psicológicas, además de que se vulneraron sus garantías individuales durante el proceso de extradición, por lo que solicitó regresar al país a una cárcel mexicana. Al dar respuesta, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno revisará si tiene facultades para intervenir en el caso del líder del Cártel del Pacífico, quien ha sido condenado a cadena perpetua por cargos relacionados con el narcotráfico. Fue en un correo electrónico enviado el 10 de enero a la Embajada de México en Estados Unidos, como el Chapo presentó la solicitud de ayuda en un escrito firmado por su abogado José Refugio Rodríguez. Cuando se trata de derechos humanos, hay vías y hay instancias internacionales. No es descartar, nada más hay que ver si procede, no procede, si tenemos nosotros posibilidad de hacerlo, si tenemos facultad para hacerlo, pero siempre hay que dejar la puerta abierta cuando se trata de derechos humanos. Pero no se puede decir no, así, se tiene que argumentar. El caso se encuentra en análisis en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El canciller Marcelo Ebrard anticipó que sería difícil el regreso del Chapo a México. Pues vamos a ver, pero está cumpliendo una condena allá, tiene una sentencia. Entonces no le veo posibilidades francamente, pero la voy a revisar con la fiscalía. Ante la respuesta, el abogado del narcotraficante José Refugio Rodríguez celebró la apertura del presidente López Obrador y señaló que el regreso a México del Chapo podría sustentarse en dos aspectos: el tratado de extradición entre México y Estados Unidos y un intercambio entre presos. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México. Ante la crisis social y política que atraviesa Perú desde el 7 de diciembre del año pasado, cuando varias regiones de este país salieron a protestar en contra de la sucesión de la actual presidenta Dina Boluarte tras un denominado fallido golpe de Estado del expresidente Pedro Castillo, el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, analizó la situación por la que atraviesa esta nación y llamó a un diálogo urgente en base a un informe sobre los hechos presentado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El representante de la Cancillería peruana, Paul Duclos Parodi, indicó que el gobierno de Perú busca establecer un diálogo con urgencia. La presidenta de la República ha enfatizado su compromiso de que las instituciones pertinentes realicen las investigaciones necesarias para establecer la verdad y encontrar responsabilidades en el caso de las afectaciones. Por su parte, el relator especial de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para Perú, Edgar Ralón, quien visitó el país entre el 11 y el 13 de enero, presentó ante el Consejo Permanente de la OEA un informe sobre la situación actual de las protestas, detallando que 47 personas han perdido la vida y 650 resultaron heridas, incluidos integrantes de las fuerzas de seguridad. Ante esta gravísima crisis, la Comisión ha instado a un diálogo. Se considera que la salida de esta crisis tiene que pasar necesariamente por un diálogo amplio. Esta semana, miles de personas de varias regiones del país llegaron a la capital peruana para iniciar lo que denominan la toma de Lima en contra del gobierno de Dina Boluarte y pedir el adelanto de elecciones para este año, mientras la situación en el resto del país continúa crítica con el bloqueo de carreteras y la escasez de alimentos y combustibles. Sala de redacción, Voz de América. La Administración de Drogas y Alimentos de los Estados Unidos, la FDA, presentó ante el juez de distrito Matthew Kaczmarek argumentos que respaldan el medicamento mifepristona, que combinado con otro producto está autorizado en algunos estados como método para la interrupción de embarazos de hasta 10 semanas.
El aborto con medicamento representa más de la mitad de los procedimientos en Estados Unidos y algunos especialistas defienden el fármaco asegurando que una de sus principales ventajas es que evita que las mujeres deban recurrir a métodos invasivos. La disputa se da luego de que un grupo de opositores a la interrupción del embarazo con medicamentos interpusieron una demanda con la que se pretende el retiro de la aprobación federal de comercialización del fármaco. Los abogados de la FDA argumentaron ante el juez Kaczmarek en Texas las consecuencias que la suspensión del medicamento representaría para el sistema de salud y agregaron textualmente: el interés público se vería gravemente dañado si se retira del mercado un medicamento seguro y efectivo que ha estado legalmente en el país durante 22 años. Por su parte, el grupo de investigadores pro aborto, Guttmacher, asegura que ningún aborto es seguro y catalogó la interrupción con químicos como particularmente peligroso. La asesora principal del grupo legal conservador Alliance Defending Freedom, que representa a los demandantes, criticó las medidas adoptadas por el gobierno federal y agregó textualmente: la FDA, al aprobar medicamentos abortivos químicos para uso doméstico, ponen en riesgo la vida de una mujer o una niña. El tema del aborto ha estado en el centro de la controversia en Estados Unidos desde junio de 2022, cuando la Corte Suprema de Justicia revocó su histórica decisión Roe vs. Wade de 1973, que había legalizado este procedimiento en todo el país. Actualmente, el aborto está prohibido en 2 estados, mientras que 16 estados mantienen restricciones parciales. Héctor Contreras, Voz de América, Washington. Las fricciones entre el gobierno del presidente Joe Biden y los republicanos en la Cámara de Representantes sobre la elevación del límite de la deuda persisten mientras la cuenta regresiva hacia un posible incumplimiento del gobierno de Estados Unidos está a la vista, generando preocupación sobre eludir una posible crisis económica. El Departamento del Tesoro proyecta que el gobierno federal alcanzará hoy su capacidad legal de endeudamiento de $38.381 millones, un tope impuesto artificialmente que los legisladores han aumentado aproximadamente 80 veces desde la década de 1960. Y mientras todavía los mercados permanecen en calma, el Departamento del Tesoro tomó hoy medidas para realizar los ajustes contables para permanecer abierto, lo que significa que cualquier amenaza a la economía está a varios meses de distancia. Las amplias diferencias que existen entre el presidente Biden y los republicanos en la Cámara de Representantes están en un momento crítico, con el mandatario estadounidense insistiendo en un aumento limpio del límite de la deuda para que los compromisos financieros existentes puedan mantenerse, negándose incluso a iniciar conversaciones con los republicanos, mientras el presidente de la Cámara, Kevin McCarthy, está pidiendo negociaciones que cree que conducirán a recortes de gastos. El tema fue motivo de interrogantes de los periodistas en la conferencia diaria de prensa de la Casa Blanca, y la secretaria de prensa, Karine Jean-Pierre, puntualizó: hemos sido muy claros, no habrá negociaciones sobre el techo de la deuda, no haremos eso. Es su deber constitucional. Piensen en cómo el Congreso ha tratado el techo de la deuda durante las últimas décadas. Es su responsabilidad constitucional actuar sobre eso. Por su parte, Kevin McCarthy advirtió que el presidente Biden necesita reconocer las realidades políticas que vienen con un gobierno dividido y equiparó el techo de la deuda a un límite en una tarjeta de crédito y pide un nivel de restricción fiscal que no ocurrió bajo el presidente Donald Trump. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington. La creciente evidencia de que la inflación está cediendo demuestra que los pronunciados aumentos de las tasas de interés están funcionando, declaró Loretta Mester, presidenta del Banco de la Reserva Federal de Cleveland. Pero es necesario seguir incrementándolas, añadió, para derrotar definitivamente la mayor inflación vista en Estados Unidos en 4 décadas. Estamos comenzando a ver los resultados, expresó Mester en entrevista con la agencia AP. Estamos percibiendo indicios de que las cosas se están moviendo en la dirección correcta. Son factores importantes al momento de pensar sobre las políticas que debemos implementar. Otros funcionarios de la Fed también han expresado optimismo recientemente por las cifras más atenuadas sobre inflación y aumentos salariales. No obstante, los comentarios de Mester son notables porque ella forma parte del Comité de Decisiones de la Reserva Federal y es una de las que más apoyan
el aumento de tasas de interés para combatir la inflación. Ella ha sido partidaria de muchos de los argumentos que impulsaron a la Fed a actuar más agresivamente el año pasado, expresó Matthew Lucetti, economista de Deutsche Bank. Por lo tanto, los puntos de vista de Mester sirven de presagio sobre qué medidas está dispuesto a tomar el Banco Central estadounidense para controlar la inflación. Los aumentos de precios al consumidor, según cifras oficiales, han estado disminuyendo de 9.1% en junio a 6,5% en diciembre. Sin embargo, debido a que la meta inflacionaria del banco es del 2%, se vaticinan más aumentos de tasas. Los ya aplicados por la institución han casi duplicado las tasas hipotecarias y han causado alzas pronunciadas en el costo de préstamos para comprar automóviles y para negocios y consumidores. También han incrementado el riesgo de una recesión. En cuánto y por cuánto tiempo aumentará la Reserva Federal su tasa referencial probablemente determinará el éxito de la lucha contra la inflación y el efecto que ello tendrá en la economía nacional. Con la nota económica desde Washington, Leonardo Bonet, Voz de América. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, visitará hoy jueves las áreas que han sido afectadas en el estado de California para evaluar los serios daños que han sido causados por una serie de tormentas que han provocado inundaciones, corte de electricidad, deslizamientos de tierra y la destrucción de cientos de viviendas en la porción central del estado. El itinerario del presidente, que este próximo viernes cumple 2 años en la presidencia, incluye recorridos por los condados de Santa Clara y Santa Cruz, los más afectados por las lluvias. Biden viajará acompañado por el administrador de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias, mejor conocida por sus siglas FEMA, y será recibido por el propio gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, quien lo acompañará durante todo el recorrido. En otras informaciones, la administración Biden advierte que a menos que el Congreso tome medidas, el gobierno de Estados Unidos podría no poder pagar sus cuentas para junio. Esta semana, el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció que tomaría medidas extraordinarias para evitar tocar el techo de la deuda y continuar financiando al gobierno hasta principios del mes de junio. Pero esos movimientos temporales solo retrasan el enfrentamiento sobre las responsabilidades financieras de la nación entre el presidente Joe Biden y un Congreso bajo el gobierno de un partido dividido. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América. Microsoft indicó este miércoles que despediría a 10.000 empleados en los próximos meses a medida que la recesión económica continúa castigando a los gigantes tecnológicos estadounidenses. Los recortes de empleos afectarán a poco menos del 5% de los empleados y siguen la estela de movimientos similares de Facebook, Meta, Amazon y Twitter, que han anunciado miles de despidos en el sector tecnológico que alguna vez fue insuperable. Las decisiones fueron en respuesta a las condiciones macroeconómicas y las cambiantes prioridades de los clientes, dijo el fabricante del sistema operativo Windows en una presentación regulatoria en Estados Unidos. Los despidos siguen a una importante ola de contrataciones durante el apogeo de la pandemia de coronavirus, cuando las empresas se apresuraron a satisfacer la demanda a medida que las personas se conectaban en línea para trabajar, comprar y entretenerse. Así lo destaca AFP. Cuando se le preguntó a un funcionario sobre los despidos justo antes del anuncio, el CEO de Microsoft dijo que nadie puede desafiar la gravedad y señaló la alta inflación que estaba afectando el crecimiento económico en todo el mundo. La presentación de Microsoft a la Comisión de Bolsa de Valores de Estados Unidos señaló que los recortes resultarían en un cargo de $1.200 millones en su próximo anuncio de resultados. Estos vencen el 24 de enero, cuando se pronostica que la compañía, con sede en Redmond, Washington, registrará su aumento de ingresos más lento en años. A medida que vimos a los clientes acelerar su gasto digital durante la pandemia, ahora los estamos viendo optimizar su gasto digital para hacer más con menos, dijo un funcionario en una nota a los empleados. Tony Cano, Voz de América, Washington. Desde la Voz de América en Washington, estas son las noticias del mundo del entretenimiento. Les informa Leonardo Bonet. Gloria Estefan, Snoop Dogg, Sade, Jeff Lynne, Glenn Ballard, Ted Riley y Liz Rose fueron elegidos para ser incorporados al Salón de la Fama
de los compositores. La agencia AP informa que los 7 agasajados de 2023 serán incorporados en una gala el 15 de junio en el Hotel Marriott Marquis de Nueva York. Stefan es reconocida por popularizar ritmos latinos en el mercado anglo con temas como Conga y Let's Get Loud. La cantautora, nacida en La Habana en 1957, agradeció en Instagram y citamos sus palabras: mis increíbles fans que por escuchar mi música han hecho posible que yo pueda recibir este gran honor. Snoop Dogg se sumará a raperos como Missy Elliott y Jay-Z, que ya forman parte del salón. Entre los reconocidos también está la cantante de soul y jazz Sade, cuyos éxitos de la década de 1980 incluyen Smooth Operator y The Sweetest Taboo, y Jeff Lynne de Electric Light Orchestra, quien escribió, entre otros, Línea Telefónica y también Evil Woman. Glenn Ballard es uno de los coautores del álbum clásico de Alanis Morissette, Jagged Little Pill, de 1995, y estuvo involucrado en la grabación y composición de varios álbumes de Michael Jackson, incluyendo Thriller, Bad y Dangerous. Teddy Riley, cantante, compositor y productor, es reconocido por crear éxitos como Mi Prerrogativa, que fue interpretada por Bobby Brown. Liz Rose ha coescrito muchas canciones con Taylor Swift, incluyendo You Belong With Me, Teardrops on My Guitar y White Horse. El grupo de 2023 representa no solo canciones emblemáticas, sino también diversidad y unidad en todos los géneros musicales y orígenes étnicos, compositores que han enriquecido nuestras vidas en su momento, literalmente transformaron la música y las vidas de miles de millones de escuchas en todo el mundo, dijo Nile Rodgers. El Salón de la Fama de los Compositores se fundó en 1969 para honrar a los creadores de la música popular. Entre los artistas que ya forman parte de ese exclusivo grupo destacan Carole King, Paul Simon, Billy Joel, John Bon Jovi y Richie Sambora, Elton John y Bernie Taupin, Brian Wilson, James Taylor, Bruce Springsteen, Tom Petty, Lionel Richie, Bill Withers, Neil Diamond y Phil Collins. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento desde La Voz de América en Washington. Les informó Leonardo Bonet. Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy Yoconda Tapia y hoy en Conversando con La Voz de América abordamos el tema de la situación de los derechos humanos en Colombia luego de un reporte de Human Rights Watch en el que destacó los altos indicadores de violencia que se registran, en particular en zonas donde operan los grupos armados irregulares y el narcotráfico. El tema se aborda en esta entrevista de nuestro colega Manuel Arias con Juan Papier, investigador de la organización Human Rights Watch para las Américas. Mira, lo que ha ocurrido en Arauca en estos últimos días es un reflejo de la principal preocupación sobre derechos humanos que tenemos en Colombia, que son los niveles de violencia por parte de grupos armados y grupos criminales que operan en el país y que son responsables de gravísimos abusos en contra de la población civil. Estamos hablando de 80 masacres en 2022, más de 200 líderes sociales asesinados, más de 80.000 personas que han sufrido desplazamiento forzado masivo, más de 120.000 que han estado confinadas, es decir, unos indicadores de violencia que poco a poco nos traen a la situación que existía inmediatamente antes del proceso de paz, y esa realmente es nuestra preocupación central sobre los derechos humanos hoy en el país. Señor Papier, justamente la población civil es la mayor víctima de estas acciones armadas en un conflicto de décadas, y el gobierno del presidente Petro ha apostado por la negociación en busca de alcanzar la denominada paz total. Pero entre tanto, ¿qué hacer para garantizar la seguridad? Mira, el desafío es muy grande y creo que el gobierno de Gustavo Petro tiene una iniciativa que es valiosa y que busca precisamente enfrentar este problema, que es su política de paz total. El gobierno de Gustavo Petro quiere una negociación con los distintos grupos armados o criminales que operan en el país. Es una política tremendamente ambiciosa que busca enfrentar este problema. Pero para que eso funcione, una de las claves es que vaya acompañado de una buena política de seguridad que proteja a la población civil. Lo que hemos visto en los últimos años durante el gobierno del presidente Iván Duque es que la política de seguridad no funcionaba.
la política de seguridad no protegía a la población. La política de seguridad estaba destinada a lograr capturas o dar de baja a algunos cabecillas, pero eso no desmantelaba a los grupos armados y más bien a veces generaba divisiones dentro de los grupos que generaban mayores enfrentamientos y mayor violencia. Nosotros creemos que ese es un paso fundamental que tiene que dar el gobierno de Gustavo Petro, rediseñar la política de seguridad para darle mayor protección a la población, sobre todo en zonas rurales, donde hoy se encuentran con enormes niveles de desprotección. Luego de la desmovilización de las FARC, el Estado colombiano no llegó a esos territorios que dominaba esa guerrilla, y esos espacios fueron copados por otras organizaciones armadas, con el ingrediente de las economías ilegales como el narcotráfico y la minería ilegal. Pareciera un círculo vicioso sin fin, porque en la medida en que haya millones en ganancias, no desaparecerá el conflicto. Entonces, ¿qué hacer ante tal situación? Mira, efectivamente, como tú dices, hoy lo que tenemos en Colombia son distintos grupos armados disputando las economías ilegales en distintas zonas del país. Las zonas que más nos preocupan son la frontera con Venezuela, por ejemplo Arauca, la frontera con Ecuador, por ejemplo el Putumayo, la zona del Pacífico, Nariño, Cauca. Esas son las zonas hoy para nosotros puntos rojos de la violencia armada en Colombia. Enfrentar el problema no va a ser fácil. Uno de los temas es, como te mencionaba, la política de seguridad para ir desmantelando estos grupos criminales. Hay que entender que son grupos, en algunos casos, de crimen organizado, a los cuales no se los puede enfrentar de la misma forma que se enfrenta a una guerrilla que quiere tomarse el poder por las armas. A estos grupos hay que pensarlos de otra forma, hay que enfrentar sus economías, por ejemplo, el lavado de dinero, por ejemplo, la corrupción que pueden ejercer con funcionarios locales para impedir que sean detenidos o para que permita que puedan operar estos grupos criminales. Y otro aspecto fundamental es ir haciendo programas de desarrollo rural para que las personas y los jóvenes tengan oportunidades y no sea tan fácil para estos grupos reclutar a los jóvenes en el país para engrosar sus filas y garantizar este control social que muchas veces ejercen en Colombia. Era Juan Papier, investigador de la organización Human Rights Watch para las Américas, remarcando las condiciones de los derechos humanos en Colombia. Esto fue Conversando con la Voz de América. Información precisa, completa, veraz, objetiva e independiente. Directo a tu pantalla. Voz de América en RCR 750.